Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Desde el primer momento en que Cenk Torun y Mahzin Meravet se encontraron en el set de Esaret, algo distinto comenzó a fluir en el aire. No fueron necesarias palabras para que ambos sintieran que había una energía especial, invisible, pero poderosa, que los unía. La escena que estaban a punto de rodar parecía quedar en segundo plano ante las miradas que intercambiaban. Ninguno de los dos imaginaba que aquel día cambiaría su forma de verse a sí mismos y al otro. En un entorno donde todo parecía estrictamente profesional, se encendió la primera chispa que marcaría el rumbo de sus días. El equipo técnico notó enseguida que algo estaba pasando. Las horas que siguieron estuvieron llenas de momentos en los que el tiempo parecía detenerse. Entre cambio y cambio de luces, las miradas de Cenk buscaban de manera casi inconsciente los ojos de Mahzin. Ella, con una naturalidad desarmante, respondía con una sonrisa que lo dejaba sin palabras. Era como si cada gesto de ella estuviera calculado para derribar sus defensas, aunque probablemente no lo fuera. El sonido del rodaje, el murmullo del equipo, todo quedaba amortiguado cuando estaban cerca. Había algo magnético en ese cruce de miradas que escapaba a la lógica. Un detalle que marcó ese primer encuentro fue la conversación que tuvieron durante una pausa. No fue un diálogo superficial ni centrado en el trabajo. Hablaron de sueños, de miedos y de momentos de sus vidas que pocos conocen. Esa profundidad tan repentina los tomó por sorpresa a ambos. Cada palabra que compartían parecía abrir una puerta hacia un lugar donde solo ellos podían entrar. En los ojos de Cenk se veía admiración, pero también una cierta vulnerabilidad. Mahzin, por su parte, parecía fascinada con la sinceridad que él le mostraba. Aquel día, la escena que tenían que grabar parecía más real que nunca. Cada gesto en pantalla estaba impregnado de una emoción que traspasaba las cámaras. El director incluso comentó que había una química especial que no se podía forzar ni ensayar. Sin embargo, ninguno de los dos quiso admitir lo que estaba sucediendo en voz alta. Quizá por miedo, quizá porque sabían que algo tan fuerte podía cambiarlo todo. Lo cierto es que el set nunca volvió a ser el mismo después de ese momento. En los días posteriores, la tensión en el aire se hizo cada vez más evidente. No era una tensión incómoda, sino una que parecía alimentar cada encuentro. Las pausas para el café se convirtieron en excusas para hablar un poco más. Cenk empezó a notar que esperaba esos minutos con más entusiasmo que cualquier otra parte del día. Mahzin, por su parte, encontraba razones para pasar cerca de él, aunque no tuvieran una escena juntos. Era un juego silencioso, pero intenso. Cada vez que sus manos se rozaban por accidente, el ambiente cambiaba punto a solas, puntuación a la son. A veces, en plena grabación, una improvisación de Cenk obligaba a Mahzin a mirarlo más de lo que el guión indicaba. Ella no protestaba, al contrario, parecía disfrutar del desvío. Entre ellos no había palabras que confirmaran lo que sentían, pero todo su lenguaje corporal lo gritaba. El equipo de producción empezaba a murmurar, pero ellos parecían ajenos a cualquier rumor. Uno de los momentos más significativos ocurrió en una noche de grabación tardía. El set estaba casi vacío, y solo quedaban unos pocos miembros del equipo. Cenk y Mahzin se sentaron juntos, compartiendo un silencio que decía más que cualquier conversación. En ese instante, él le confesó a un amigo cercano, que casualmente estaba presente, que no podía resistirse a la sonrisa de Mahzin. Aquella revelación marcó el punto de no retorno en lo que estaban haciendo entre ellos. En adelante, cualquier escena entre ambos parecía tener una carga emocional más intensa. Incluso los diálogos más simples adquirían un peso especial. El director no dejaba de elogiar su conexión en pantalla, sin saber que lo que estaba viendo no era solo actuación. La química había dejado de ser un recurso profesional para convertirse en un reflejo de lo que vivían fuera de las cámaras.
El resto del elenco observaba en silencio, como testigos de algo que crecía día a día. No era solo atracción física, había una complicidad que iba más allá. En cada pausa, se contaban anécdotas. Se daban consejos y se escuchaban con atención genuina. La confianza creció tan rápido que ambos sentían que se conocían desde hacía años. Incluso comenzaron a compartir pequeños secretos, gestos que solo ellos entendían. Ese lenguaje privado reforzaba la conexión y hacía que cualquier separación, aunque fuera breve, se sintiera extraña. Con el paso de las semanas, los rumores empezaron a salir del set. Algunos decían que pasaban demasiado tiempo juntos. Otros, que su química era imposible de disimular. Senk y Mahasin no confirmaban nada, pero tampoco hacían mucho por ocultarlo. Las redes sociales empezaron a notar ciertos detalles en las fotos y vídeos del rodaje. Un simple gesto, una mirada fuera de guión, bastaba para encender las especulaciones. La chispa que había surgido aquel primer día estaba ahora ardiendo con fuerza. Esa atracción, aunque intensa, también despertaba cierta cautela. Ambos sabían que cualquier paso en falso podía llamar demasiado la atención. Aún así, no podían evitar buscarse en medio de la multitud. Era como si hubiera un hilo invisible que los unía, tirando suavemente para acercarlos. La sensación era nueva, excitante y peligrosa al mismo tiempo. Ninguno de los dos parecía dispuesto a soltarlo. En una ocasión, mientras revisaban juntos un guión, sus manos se encontraron en la mesa. Ninguno apartó la suya de inmediato. Fue un momento breve, pero cargado de significado. Ambos sonrieron, conscientes de que aquel gesto decía mucho más que cualquier frase. No había necesidad de admitirlo, los dos sabían que algo estaba ocurriendo, algo que ya no se podía frenar. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.